La guerra que vivió Guatemala durante 36 años dejó efectos humanos que, a pesar del paso del tiempo, sigue lastimando a miles de guatemaltecos. Lamentablemente, la verdad de estos hechos no es conocido por la mayoría de jóvenes e incluso de adultos, que ignoran lo que nuestro pueblo vivió durante esa época oscura que nos marcó para siempre. Por esta razón, los Archivos de la Paz fueron creados para contribuir a ese esclarecimiento, pero hoy en día permanecen cerrados como que si alguien quisiera ocultar la historia sin darse cuenta que un pueblo sin memoria vuelve a repetir los mismos errores. Hoy, en A Fondo, hablan quienes participaron en los archivos y quienes decidieron cerrarlos. Soy Haroldo Sánchez, bienvenidos a este programa de periodismo investigativo de Noticiero Guatevisión. La energía nos llena el tanque para llenar el tuyo. Blue Oil presenta. Era tiempo de que el ejército empezara a abrirse hacia tratar de explicar qué es lo que había ocurrido durante el pasado, fundamentalmente en la época del conflicto armado interno. El entonces presidente de la República, Álvaro Colón, le solicita en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas entregar los archivos que tiene bajo su resguardo. Y es así como se crea, tenemos nosotros entendidos, dentro de la Secretaría de la Paz, esta dirección. La iniciativa justamente, yo creo que ha sido mal entendida por el actual gobierno, pero la iniciativa básicamente lo que trataba era de abrir la posibilidad de que se conociera parte de la historia de Guatemala contenida en diferentes archivos de entidades del Estado de Guatemala que contribuyeran a esclarecer los hechos violentos que vivimos en la época del conflicto armado interno. Se recorrieron varias zonas militares, se hicieron varios estudios, se creó una comisión específica por parte del presidente para desclasificar, y producto de esa comisión se identificaron más de 200 documentos que se podían abrir, que no contenían información relevante, que se encontraban en posesión del ejército y que debían de ser trasladados a una instancia como la de los archivos para que pudieran ser digitalizados y puestos al servicio de la opinión pública. Los documentos que lograban llegar físicos, porque alguna parte ya nos llegaban digitalizados, pero los documentos físicos, por ejemplo, los expedientes de todas las personas que fueron resarcidas por el Programa Nacional de Resarcimiento, nosotros pasó por nuestras manos cada uno de esos expedientes. Habían dos niveles. Un nivel era de organización de archivos digitales, que eran mesas, que el propósito de su creación fue que pudiéramos nosotros gestionar los archivos de la administración pública que estaban enmarcados en el periodo 1954-1996 y que tuvieran relevancia de cara al tema de las consecuencias que había traído el conflicto armado a la población guatemalteca. La otra parte que también es importante para el acceso es que constituimos un equipo de investigación, pudiera ir reconstruyendo entonces temas que habían sido relevantes dentro del conflicto armado. Se hizo el rescate de esa información contenida en estos informes militares, se hizo el rescate también de archivos importantes como el de la Secretaría de Bienestar Social, que durante la época del conflicto armado sirvió como una instancia
que recogía a los niños de la guerra y posteriormente los daban en adopción al extranjero. Desde ahí surge todo el tema de las adopciones de carácter ilegal. La historia ya estaba escrita, ellos la divulgaron, los niños de nuestro pueblo, cuervos se los robaron, las hembras de nuestro pueblo, buitres las torturaron, la carne de nuestro pueblo, lobos la asesinaron. Nos parece a nosotros que eso pues fue un gran apoyo. Y por el otro lado, en tanto ellos tenían acceso también a los archivos que provenían de la Secretaría de Bienestar Social, en donde buena parte del proceso de adopción de los niños que posterior de las masacres eran dados en adopción, pues logramos establecer efectivamente coordinación en torno a las investigaciones que nosotros ya habíamos realizado, que hemos ido documentando y que nos han permitido a la fecha alrededor de 80 reencuentros entre familiares desaparecidos. Nos parece que ese fue uno de los apoyos fundamentales. El equipo de investigación produjo 8 informes. Dentro de lo que les puedo comentar, un informe que se refería al diario militar. Nosotros tomamos todos los hallazgos que habían del archivo histórico de la Policía Nacional asociados a esos casos. Entonces lo que hace el equipo de investigación es juzgar cómo, digamos, cada uno de estos documentos iba confirmando apreciaciones del diario militar, porque se había argumentado que se podía hacer un documento apócrifo, que podía ser un documento falso, y lo que nosotros fuimos confirmando en este análisis investigativo, donde se aprovecha la archivística y el análisis de contenido, es confirmar, digamos, que este era un documento auténtico, un documento de inteligencia. Mostraba cuál había sido el procedimiento de las adopciones y dónde estaban, digamos, las debilidades institucionales que se fueron generando en el proceso de adopciones y que dieron lugar a que agarraran dos vertientes. Una es, digamos, el enriquecimiento de abogados que autorizaban esas adopciones con cantidades, digamos, alarmantes de sus cobros, y por otro lado, el tema de la canalización de niñez desaparecida a través de las adopciones. El Estado Mayor Presidencial, tener un acercamiento a qué era realmente esta institución que se creó dentro del Estado. Primero, juzgar el mandato que tenía en términos legales y luego ver con la documentación que aparecía en el Estado Mayor Presidencial, pero también con otros documentos, cómo esa función fue cambiando a raíz de las finalidades de la contrainsurgencia y al final para siendo un organismo de inteligencia muy poderoso dentro del conflicto armado interno. Lamentablemente, la tradición clientelar de los gobiernos guatemaltecos, nosotros sospechábamos de que esta Dirección de los Archivos de la Paz iba a desaparecer. Previmos que podía darse este problema, por eso estábamos muy interesados en que se institucionalizara el esfuerzo, es decir, que se crearan las bases institucionales para que el tema de memoria histórica no dependa de si el Ejecutivo quiere o no quiere, sino que sea una política del Estado frente a los problemas de demandas de justicia, de verdad, que hay en la sociedad guatemalteca. Uno de los compromisos que había tomado el presidente antes de tomar posesión era de que iba a respetar los acuerdos de paz, y dentro de los acuerdos de paz se establece que el Estado es garante y está obligado a ir esclareciendo qué fue lo que sucedió durante el conflicto armado interno. A mí me llamó la atención que yo asistí a una reunión inicial donde llegó el nuevo secretario de la Paz, pero sí me llamó la atención que él desde esa primera reunión manifestó muchas reservas respecto al tema de memoria y empezó a hablar de la importancia de pensar en que
Yo creo que al final era el tema de la amnistía, ¿no? Para todo el tema de violadores de derechos humanos de este periodo. Y él apelaba mucho al tema de la armonía que debería de existir. Entonces eso me hizo intuir que no iban a haber muchas perspectivas de continuidad para el trabajo de la dirección. Sin embargo, las declaraciones del presidente de la República iban en dirección de que él no iba a obstaculizar, digamos, este tipo de esfuerzos. Yo personalmente tengo un doble compromiso, un compromiso como guatemalteco en la búsqueda de la paz, como presidente para también dirigir y estar al frente y tomar el liderazgo para el cumplimiento de los compromisos que están pendientes de los acuerdos de paz, pero por otro lado, por ser negociador, firmante de los acuerdos y signatario del acuerdo de paz firme y duradero. Es decir, tuve la oportunidad que pocos tuvieron de estar en el enfrentamiento armado interno, que me tocó también estar en la montaña y en el combate, pero también la oportunidad de sentarme a negociar, de buscar, de ayudar a que se firmara esa paz. Así que tengo un doble compromiso. La labor de estos archivos fue importante, pero la dirección actual de la Secretaría de la Paz decidió cerrarla. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Cuáles fueron sus razones? Entérese al volver de una pausa comercial.